Buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestra unidad número 4. Iniciaremos en la cápsula número 13. Empezaremos con el tema de la etnografía y el análisis sistemático, pero en lo que les comparto las diapositivas, me presento. Mi nombre es Paula Joali Barrios Saucedo, licenciada en psicología con maestría en psicología clínica de la salud. Entonces, en la cápsula del día de hoy, empezaremos con el tema de la etnografía. Esta unidad está enfocada en cómo se procesan y cómo se interpretan los datos recolectados. Nos centraremos en el paradigma cualitativo, donde el dato no es un número, sino una narrativa del comportamiento social. La etnografía es más que una técnica, es un diseño de investigación completo que exige la inmersión. Por otro lado, el análisis semántico es la herramienta intelectual que nos permite extraer significados profundos de esas inmersiones. Ambos métodos nos permiten movernos más allá de la simple descripción y hacia la comprensión de la cultura y el significado social. Definiremos la etnografía como un método que busca comprender la visión del mundo en un grupo social desde la propia perspectiva, lo que se conoce como la perspectiva émica. Revisaremos el rol de la observación participante y el diario de campo como instrumentos y posteriormente abordaremos el análisis semántico, distinguiéndolo de otros análisis textuales como el contenido cuantitativo, y detallaremos el proceso de interpretación y codificación de los datos textuales. El enfoque cualitativo. En la investigación cualitativa, los datos no se generalizan estadísticamente, sino que se busca la profundidad, la riqueza y la transferibilidad de los hallazgos. A diferencia del análisis cuantitativo, que busca esta media o correlación, aquí buscamos que haya una comprensión. La validez se sustituye por la credibilidad y la confiabilidad se cambia por la dependencia. Entonces, en este enfoque es necesario transformar una gran cantidad de texto en categorías y temas coherentes que respondan a la pregunta de investigación, donde la etnografía es quien se encarga de generar ese texto, mientras que el análisis semántico se encarga de, pues, interpretar la información. Los datos primarios de este enfoque, pues, están las narrativas, textos, interacciones, grabaciones, reflexiones de campo, mientras que el objetivo del análisis revelar la estructura de significados subyacentes, como son la cultura, valores, creencias, etcétera, que dan este sentido a las acciones de los sujetos. En la etnografía, que es el método de la inmersión, este método de investigación que implica la descripción e interpretación de la cultura de un grupo social, comunidad o institución, implica una inmersión prolongada del investigador en el campo de estudio. El objetivo de esta es comprender una visión del mundo de los participantes y las reglas culturales que se encargan de regir su comportamiento. Entonces, la etnografía, originada en la antropología, se traduce literalmente como la escritura de la cultura. No es solo observar, sino es vivir y documentar la realidad social desde la perspectiva interna. Un estudio etnográfico no solamente describe un ritual, sino que interpreta el significado de este ritual para quienes lo practican. El investigador se convierte en este aprendiz cultural. Entonces, ¿cuáles son los principios de la etnografía? Primero se tiene una inmersión prolongada, que es esta permanencia suficiente en el campo para naturalizar la presencia del investigador y capturar la vida cotidiana. Tenemos el holismo, que es el intento de comprender el fenómeno dentro del contexto cultural total, no aislar variables. La perspectiva EMIC, que es el análisis que se basa en las categorías y las interpretaciones de los de los propios participantes, y el diario de campo, este instrumento central para el registro detallado de observaciones y reflexiones personales. La técnica central, que es la observación del participante. Aquí el investigador se involucra en las actividades, roles y rituales del grupo estudiado, manteniendo simultáneamente una distancia analítica para registrar lo que sucede. Los grados de participación, desde la participación total, como ser miembro del grupo como tal, hasta la no participación, que es este observador externo en el sitio,
¿Qué desafío tienen? Pues se tiene que mantener un equilibrio entre la inmersión para poder entender lo que se está investigando, pero también una objetividad para registrar y analizar los datos. Entonces, la observación del participante es la técnica que genera la mayor cantidad de datos etnográficos. El desafío metodológico es el rol dual. Si el investigador se vuelve demasiado nativo, pues va a perder la capacidad de tener este análisis crítico. Y si se mantiene muy distante, pues va a perder la comprensión de los significados. La presencia del investigador inevitablemente afecta el comportamiento, que éste debe ser reconocido y debe ser documentado. Ahora, el instrumento etnográfico, que es el diario de campo, este documento es vital del investigador donde se registran sistemáticamente notas descriptivas y notas reflexivas. En las notas descriptivas son estas observaciones objetivas de eventos, interacciones y diálogos, tal y como ocurren. Es el qué y el con quién. Mientras que en las notas reflexivas, que son estos memos, son las interpretaciones iniciales, sentimientos, dudas, sesgos, ideas teóricas o conexiones del investigador. Es más el por qué y el cómo lo estoy entendiendo. Entonces, el rigor cualitativo está en la trazabilidad. El diario de campo es la prueba de la inmersión. Las notas descriptivas deben ser lo más cercanas posibles a una transcripción, mientras que las notas reflexivas son cruciales para la validez cualitativa, ya que permiten al investigador monitorear su propia subjetividad y documentar cómo sus propias ideas evolucionan. Es la base para el análisis semántico posterior. La cuestión del acceso al campo. El acceso es esta obtención de permiso y establecimiento del rapport con los informantes clave. La permanencia es esta negociación y manejo de la propia subjetividad, mientras que el retiro es el momento en el que se alcanza la saturación teórica y se abandona el campo, asegurando la devolución de los hallazgos a la comunidad estudiada. Ahora los tipos de etnografía. Tenemos etnografía clásica, microetnografía y autoetnografía. La clásica o la macro son los estudios holísticos de culturas completas, por ejemplo, cuando se estudia una cultura completa, una tribu, un país, mientras que la microetnografía es este foco en situaciones sociales específicas, por ejemplo, la interacción en aulas, rituales de una oficina. Y la autoetnografía es donde el investigador es el sujeto y el objeto de la investigación, utilizando la experiencia personal para poder comprender fenómenos culturales de manera más amplia. Entonces, la etnografía requiere años de inmersión. En una investigación aplicada o académica, lo más común es que se lleve a cabo la microetnografía, donde el foco está en un contexto social delimitado. La autoetnografía es una rama particular donde la subjetividad del investigador es explícitamente el centro del análisis, utilizada a menudo para estudiar temas de identidad o de marginalización. En cuanto al análisis semántico, que es la interpretación, las técnicas de análisis textual que buscan revelar el significado profundo, implícito y contextual de palabras, frases y narrativas dentro de un conjunto de datos, como son las entrevistas, diarios de campo o documentos. El foco es el cómo se usa el lenguaje y el por qué ese uso revela un valor o una creencia cultural. Entonces, esta interpretación va más allá de lo que dice, de lo que se dice explícitamente. Se enfoca en lo que se quiere decir. Por ejemplo, si un empleado dice repetidamente, aquí somos como una familia, el análisis semántico no solo cuenta la frecuencia de la frase, sino la interpretación del qué significa familia en el contexto de cultura laboral. Entonces, en este contexto, en este ejemplo, ¿significa apoyo mutuo o significa explotación y jornadas extraoficiales? El foco está en el significado cultural del término. El proceso de codificación aquí es transcribir y organizar, preparar el texto, que son las entrevistas, diarios, mientras que la codificación abierta o la fragmentación es leer línea por línea e identificar etiquetas y unidades de significados con códigos primarios. La codificación axial agrupa los códigos primarios similares en categorías más amplias y la codificación selectiva, que es el identificar las categorías centrales o núcleos de significados que responden directamente a la pregunta del investigador. Entonces, este proceso semántico
es propio de la teoría fundamentada, pero aplicable a todo análisis semántico. Es crucial para el rigor. En la codificación abierta, el código debe de ser lo más descriptivo posible. En la codificación axial se agrupan códigos y el proceso termina con los temas centrales donde se discuten estos resultados. Entonces, en las técnicas de interpretación semántica está el análisis de metáforas y analogías, donde se identifican figuras retóricas que revelan la comprensión tácita de los sujetos sobre un fenómeno. Por ejemplo, describir el trabajo como una jaula. En cuanto al análisis de las contradicciones, el interpretar las inconsistencias entre lo que se dice y lo que se hace para poder entender las tensiones culturales y las normas no escritas. En cuanto al análisis del tono y la intensidad, es el evaluar las emociones o el énfasis con el que se usan ciertas palabras. Es el cómo se dice importa tanto como el qué es lo que se está diciendo. El análisis semántico debe de ser un lector perspicaz. Si el sujeto describe a su jefe como un capitán que navega solo, esta metáfora revela el significado de liderazgo como algo solitario o jerárquico. Entonces, el análisis de contradicciones, por ejemplo, el sujeto dice que valora la honestidad, pero esconde información, nos lleva a interpretar las normas sociales que están siendo no declaradas. ¿Cómo es el manejo de la subjetividad? En una investigación cualitativa, la subjetividad del investigador es un dato, no un error. La reflexibilidad es la práctica de monitorear y de registrar el propio proceso analítico, prejuicios y cómo la propia posición afecta a la interpretación. Instrumentos, que son los memos analíticos, reflexiones detalladas que acompañan los códigos, y el diario de campo, que son estos registros de sesgos durante la inmersión. Su objetivo es aumentar la credibilidad al demostrar cómo se llegó a esta interpretación. En cuanto a los resultados del análisis semántico, el resultado final no es un número, sino es un informe basado en categorías y temas interconectados. Las categorías descriptivas, que son estos temas amplios que surgieron de los datos, mientras que las conexiones teóricas son esta interpretación de cómo estas categorías se relacionan con el marco teórico existente y cómo crean la teoría fundamentada, que son estas nuevas proposiciones teóricas. La evidencia textual es el uso de citas directas de los participantes para poder ilustrar y validar la interpretación del investigador. Entonces, la etnografía es el diseño de investigación que exige que haya una inmersión prolongada y una aplicación rigurosa de la observación participante para poder lograr esta perspectiva émica, es decir, la comprensión del mundo desde las categorías de los propios participantes. Su rigor se basa en el diario de campo, que es un instrumento de doble entrada que registra tanto la observación objetiva como la reflexión subjetiva del investigador. La inmersión etnográfica genera un gran volumen de datos narrativos que requieren ser interpretados mediante este análisis semántico. Este análisis se distingue del análisis de contenido cuantitativo, en el que el objetivo principal es la interpretación profunda y contextual del significado de las palabras y de los discursos, buscando revelar los valores y las creencias, así como las reglas culturales subyacentes en un grupo social estudiado. El proceso del análisis semántico se lleva a cabo mediante la codificación sistemática, que fragmenta el texto en unidades de significado, que es esta codificación abierta, y las agrupa progresivamente en categorías y temas centrales, que articulan estos hallazgos. Las técnicas de interpretación, como el análisis de metáforas y las contradicciones, son esenciales para capturar la riqueza del lenguaje y las tensiones culturales. Para garantizar esta credibilidad, el investigador debe practicar la reflexibilidad documentando sus propios sesgos en memos analíticos. El resultado final de este proceso es un conjunto de categorías teóricas validadas con citas directivas de los participantes, lo que le da esta transparencia y esta fuerza empírica para su interpretación. Así que esto ha sido todo por mi parte. Esta fue la cápsula número 13. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios. Muchas gracias por su atención.